Eric Balchunas acudía a Twitter a última hora de la noche del día de ayer y publicaba lo siguiente. Actualización. Seyfarth y yo estamos aumentando nuestras probabilidades de aprobación del ETF Spot de Ethereum hasta el 75% desde el 25% en donde las teníamos. Y esto porque estamos escuchando rumores esta tarde de que la SEC podría estar marcándose un giro de 180 grados a este respecto, que es una cuestión cada vez más política. Subraya Balchunas en su tweet. Dice, por lo que ahora todo el mundo se está preparando para este acontecimiento como bien puede. Todos los demás también asumían que estos ETFs de Ethereum se negarían. Dicho esto, la cuestión todavía no es segura y por tanto nos limitamos, dice Balchunas, al 75% de probabilidad de que esto se apruebe hasta que veamos más. Eric Balchunas, por si no lo conocéis, aunque deberíais si sois amantes de estos mañaneros, Eric Balchunas es el analista senior de ETFs de Bloomberg y empezamos a conocerlo y a seguirlo y a amarlo desde que empezó a seguir los ETFs spot de Bitcoin con mucho cariño y con mucho ahínco. Bien, ¿por qué dice esto Balchunas? Bueno, pues porque está escuchando rumores. ¿Hay un anuncio oficial a este respecto? No, pero lo que sí que hay es un anuncio de la Comisión del Mercado de Valores, la SEC, de Estados Unidos, pidiendo a las bolsas que actualicen de forma acelerada las solicitudes 19B-4. Un tema muy burocrático que, por lo visto, sugiere que podrían estar refiriéndose a la aprobación de estas solicitudes antes de que se cumpla el plazo clave que, como comentábamos en el mañanero de ayer, acabaría este día 23. Total, que lo que ha pasado es que la SEC está pidiendo que se actualicen esos 19B4 antes del 23 de mayo. Esto 19B4 es un papelito necesario que tienes que aprobar antes de aprobar los S-1. Para que apruebes el ETF Spot de Ethereum tendrías que tener esos S1s. Y para tener los S1s tienes que tener los 19Bs. ¿Vale? Bueno, ya sabes cómo son los burócratas. El caso es que el hecho de que pidieran que se actualizasen estos 19Bs hace a todo el mundo pensar que la cosa va a ir para adelante. Balchunas cierra sus hilos de ayer diciendo: esto es lo que estamos escuchando de múltiples fuentes. Deberíamos ver más peticiones de ETFs de Ethereum en los próximos días para digamos, asegurarnos de que esto va para adelante y que estamos efectivamente en lo cierto. Así que, muy buenas. El mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar este giro 180 grados con el ETF Spot de Ethereum, cómo estaba el tema antes, qué ha cambiado y qué supone este acontecimiento para Bitcoin y cripto en general. Bien, este es nuestro podcast, así que si os gusta lo que sale en él, si os gusta cómo se describen lo que está pasando, pues nada, compártelo, suscríbete, haz like, haz todas esas cosas para que esto llegue a más gente, así tendrás más gente con la que hablar de los temas que te interesan. ¿Y quién no querría eso? Bien, vamos al lío. David Hahn, analista de Ethereum, comentaba hace unas semanas que la cosa pintaba bien para Ethereum. Y esto en un momento en el que realmente Ethereum no estaba pintando demasiado bien, sobre todo si mirabas el gráfico de Ethereum contra Bitcoin. Y este tal David es uno de los pocos, como digo, que decían, que se atrevían a decir que la cosa pintaba bien. De hecho, fue a Coinbase a decir: creo que la aprobación de los ETFs de Ethereum al contado es muy probable, debido a su potencial para ofrecer claridad normativa y acceso a nuevos capitales de forma similar a los ETFs de Bitcoin previamente aprobados. La lógica que subyace, decía David, a la aprobación de los ETFs de Bitcoin está basada en la correlación entre los futuros de la CME, luego lo veremos, y los tipos de cambio al contado. Esta lógica es aplicable también a Ethereum, lo que respalda una sólida justificación para su aprobación. Esto decía David Hahn en la revista de Coinbase. De nuevo, uno de los pocos que pensaba que esto podría pasar debido a la falta de comunicación por parte de la SEC. Cuando se aprobó el ETF de Bitcoin, hubo un run increíble. Tú igual no lo recuerdas, pero entre octubre y enero, más o menos todos los días, todas las semanas había noticias de la SEC pide esto, la SEC pide aquello. Había una, digamos, comunicación constante entre los que solicitaban aprobar el ETF, Grayscale,
BlackRock y compañía, y la SEC. En este caso nadie decía nada. Pero bueno, a pesar de las incertidumbres, como la falta de compromiso de la SEC, decía David Hahn, yo lo sigo viendo muy, muy claro. Esto decía David Hahn. Y Hahn en su artículo toca la mayoría de puntos clave que vamos a ver hoy. Y como digo, lo hacía hace unas semanas. O sea que hay veces que el mantenerse ajeno a todo, el tener una opinión y, digamos, mantenerse pues como autista respecto a lo que esté pasando en el resto del mundo, pues puede tener sus ventajas. Y así David consiguió tener este análisis que ahora se demuestra bastante acertado, a pesar de que en el momento todo el mundo pensaba que estaba de la olla. Bien. Veamos los puntos que toca David. Primero, la lógica de la aprobación. ¿Por qué estimaba David que la cosa se iba a aprobar y apuntaba al tema de los futuros en la CME? A ver, se aprobaron futuros de Ethereum en la CME allá por 2021. Estos futuros de la CME también existían para Bitcoin desde hace más tiempo, pero se aprobaron, como digo, en 2021 para Ethereum. Y la CME es la Chicago Mercantile Exchange, es la bolsa más pro que existe y, claro, cuando se aprobaron estos futuros sobre Ethereum, quien lo aprobó fue la SEC, o sea, quien fuese, fue allí a la SEC y le dijo, oye, que quiero montar estos futuros de Ethereum. Y la SEC dijo, Ethereum, dale para adelante. Entonces, claro, esto de que se aprobasen fue justo lo que usó Grayscale, como sabéis, el ahora ETF Grayscale, para litigar contra la SEC cuando se denegó el ETF Spot a Bitcoin, porque también había futuros en la CME de Bitcoin. Entonces, como estaban los futuros, Grayscale fue al juez, al juzgado, y dijo, oye, mira, la SEC me está diciendo que no me aprueba el ETF Spot, a pesar de que hay futuros cotizando. Si hay futuros cotizando, ¿por qué no me dejas que haya Spot? Si al final son lo mismo, ¿no? Básicamente. Entonces, esto fue lo que usó Grayscale para litigar contra la SEC y ganó. Como ganó a la SEC permitió finalmente los ETFs Spot. Entonces, esto podría explicar la aprobación de los ETFs Spot de Ethereum simplemente por riesgo a que se denunciase de nuevo a la SEC por, digamos, distintas formas o distintos baremos y perdiesen. Y por tanto, pues por esto se podría haber aprobado o está cerca de aprobar el ETF Spot de Ethereum. Esto lo explicaría, pero no explica el cambio drástico de opinión. Porque, como decía, con el tema de Bitcoin la cosa se veía más o menos clara y durante meses se iba todo apuntando a que sí. Pero con Ethereum todo apuntaba a que no y de repente todo ha apuntado a que sí. Luego veremos qué podría explicar el cambio drástico de opinión. Pero dos cosas antes a observar al respecto de estos futuros que cotizan en la CME. Lo primero, el volumen que hacen. Estos ETFs Spot de Ethereum se aprobaron en 2021. Y aunque son una fracción en cuanto a volumen de lo que hace Bitcoin, es un volumen al final de unos 5.000 millones de dólares lo que hace mensualmente, más o menos en la CME. Y bueno, es un volumen notable, sobre todo porque es un volumen no muy lejano de lo que hace Bitcoin, que es entre 1 y 2 veces más. Esto nos hace una idea, o nos permite hacernos una idea de lo que será el tamaño que podrían tener los ETF Spot de Ethereum, que estarían lejos de lo de Bitcoin, pero igual no tan lejos. Lo segundo a observar es que solamente hay futuros en la CME cotizando a día de hoy sobre Bitcoin y sobre Ethereum. ¿Y por qué es esto importante? Porque hay algunos que opinan que si aprueban este ETF Spot de Ethereum, pues mañana se aprobarán otros ETFs Spot sobre otras shitcoins, como Solana, Cardano, yo que sé, cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, a este respecto, tras el rumor ayer, salieron, claro, todas las cuentas a comprar Ethereum y Ethereum subió mucho en el mercado. Creo que subió como un 15% con el rumor de que los ETFs se podrían aprobar. Y esa subida del 15% fue el equivalente a la capitalización entera de Solana, como digo, en el lapso de unas pocas horas. Esto es interesante pues, para ofrecer un poco de perspectiva sobre el tamaño de Ethereum frente al tamaño de los competidores de Ethereum, como podría ser, por ejemplo, Solana. Lo cual hace menos probable que algo como un ETF de Solana se vaya a aprobar. Eso por un lado. Y por otra parte, como digo, el tema de que tienen peor base legal, pues no tienen esos futuros en la CME que les pueden servir de apalancamiento para solicitar a la SEC que les aprueben el ETF Spot. Aunque bueno, no es descartable
que algo así pase, que se aprueben esos ETFs sobre otras monedas, por lo siguiente. Y es que, claro, como digo, el cambio ha sido muy drástico. Algo pasó ayer que cambió la probabilidad de que no iba a salir el ETF Spot de Bitcoin a que sí y cuándo, básicamente. Y fue una sorpresa para todos. De hecho, Jake Chervinsky, uno de los abogados típicos cripto, digamos, comentaba ayer que si se aprueba el ETF de Ethereum al contado será un verdadero shock para todos los que conozco en DC, refiriéndose a Washington, donde están los políticos tomando sus decisiones, que decía, será un shock para todos los que conozco en DC que están cerca de este proceso. Su aprobación podría señalar un cambio importante en la criptopolítica estadounidense tras la votación del SAP 121, del cual hablamos el viernes en el Mañanero, y quizás sea más importante esto que la aprobación del ETF de Ethereum. Ante este comentario, James Seyffart, compañero de fatigas de nuestro amigo Balcunas, decía, esta es la opinión correcta, Jake. Yo estuve literalmente, decía Seyffart, en DC la semana pasada y todas las personas con las que hablé me dijeron que se iba a denegar este ETF. Solo una persona, a la que supongo ahora todos deben una cerveza, pensó que sería aprobado de unas 30 con las que hablé. Steven Lufka al respecto dice, lo que de repente hizo que se aprobara el ETF de Ethereum es lo que es alcista para Bitcoin. Luego veremos esto, pero todos no lo ven igual de claro. Por ejemplo, está Joe Carlasare, otro abogado cripto conocido. Cuando sale cualquier cosa legislativa o jurídica sobre Bitcoin o Ethereum o cripto en Estados Unidos, este es uno de los que también comenta. Dice que al respecto de esto dice leer los votos a favor de la derogación del SAP 121 y la posible aprobación de un ETF de Ethereum al contado como que Washington está ahora a favor de las criptomonedas es, en mi opinión, como digo, en la opinión de Joe Carlasare, una interpretación completamente equivocada. Dudo que envejezca bien dadas algunas de las acciones que se avecinan al respecto de cripto. ¿Qué cosas vienen? Sería justo preguntarle a Joe. Joe, ¿qué viene contra cripto? ¿No nos puedes decir hacer un avance o algo? A ver, pueden venir cosas y lo iremos viendo. El tema es que igual que vienen, se van. Por ejemplo, el tema del ETF de Ethereum pintaba que no y de repente pinta que sí. Por tanto, esto que dice Joe Carlasare realmente no tiene mucho sentido porque si realmente ha habido un giro en la opinión de Washington al respecto de cripto en general, pues todo lo que se tenía preparado para lanzarle a cripto, pues ya no se va a lanzar. Pero bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues a una idea que he comentado en otros mañaneros, y es que vengo hablando de la creciente politización del tema cripto y de cómo el tema cripto empieza a ser una cuestión en la batalla de las elecciones de Estados Unidos entre republicanos y demócratas. Trump, la semana pasada, salía y decía que era pro cripto en un meeting de gente que tiene sus NFTs, que era normal que lo dijera, pero bueno, ante esto y la mala pinta que tiene la carrera electoral de Biden, pues de repente se da este giro sobre cripto y puede ser simplemente una decisión para ganar puntos. De hecho, como comentábamos en el mañanero ese del SAP 121, bastantes demócratas, unos 12, en el Congreso votaron a favor de denegar esto del SAP 121, de anularlo. Entonces estamos viendo un giro de los demócratas hacia cripto, que podría ser, como digo, un tema para ganar puntos y que, bueno, confirmaremos, si es así, con lo que pase con el SAP 121 y con lo que pueda venir. Recordemos que lo del SAP 121 puede ser todavía vetado por Biden. Si Biden viene y lo veta, pues claramente no nos diría que están pensando en hacer un giro 180 en cuanto a la política contra cripto. Pero si esto supone que efectivamente el ETF de Ethereum y demás, y lo de la SAP 121, supone que ahora a cripto se le va a dejar estar, es decir, que no se va a litigar contra ello, no se le va a dar caña, pues esto podría ser potencialmente positivo, porque también podría ser simplemente una manera de tratar de controlarlo más. Por ejemplo, es más fácil controlar el Bitcoin dentro de los ETFs que el Bitcoin fuera de los ETFs. De la misma manera, es más fácil controlar el Ethereum dentro de los ETFs que el Ethereum fuera de los ETFs. Entonces, bueno, está por ver qué ha pasado. Este cambio drástico podría venir dado por el tema de la política y en este sentido esto es todo lo que podemos ver. Pero hay más temas interesantes al respecto del ETF Spot de Ethereum. Pues, por ejemplo, el tema del staking. Como sabéis, Ethereum es Proof of Stake. Vamos, que deciden lo que pasa en la blockchain de Ethereum aquellos que tienen más Ethereum. Y esto, claro, es un poco problemático porque tú ganas dinero por stackear
por depositar tu Ethereum ahí para poder votar. Ganas un interés. Este interés lo recibes, como digo, por tener el Ethereum tú o depositado en un sitio donde se permite este staking. El ETF no está claro que vaya a permitir esto. Entonces, poner Ethereum en el ETF podría significar pagar por tenerlo en el ETF, cuando si no lo tienes en el ETF estarías cobrando por parte de Ethereum por el tema este del staking. Entonces no está claro qué van a ofrecer los ETFs, todavía no se ha dicho nada al respecto, pero tendrían que hacer algo sobre este tema porque claramente no sale muy bien si tienes que pagar en lugar de cobrar. Pero bueno, ya se verá. Es uno de los problemas del Proof of Stake, aparte de que no vale para nada. Y respecto a qué supone esto para Bitcoin, bueno, a ver, no se puede decir que sea irrelevante. O sea, se puede decir que es irrelevante que se apruebe el ETF de Ethereum, pero no me parece que sea justo. No es irrelevante porque habrá flujos de capital que en otro mundo, por ejemplo, habrían ido a Bitcoin y en este caso pues se distribuirán entre Bitcoin e Ethereum. Pero sí que es irrelevante en el sentido de que no cambia nada al respecto de qué es Bitcoin ni a qué atributos ofrece Bitcoin, que son muy distintos de los atributos que ofrece Ethereum. Pues Ethereum, al final, es un protocolo en el que puedes confiar hasta cierto punto, porque en el fondo tienes que confiar en que aquellos que controlan la blockchain, que son aquellos que tienen más Ethereum, pues te van a permitir hacer lo que tú quieras hacer con ese dinero. En el caso de Bitcoin no ocurre. En el caso de Bitcoin solo tienes que confiar en el protocolo. Y por tanto, como es más fácil confiar en el protocolo y no en un tercero que confiar en un tercero, el valor que entra en Bitcoin es mayor que el valor que entra en Ethereum. Y esto es muy difícil, bueno, prácticamente imposible, que cambie porque la descentralización en Bitcoin está asegurada, al menos hasta hoy, y en Ethereum no lo está. Entonces, nada cambia para Bitcoin con esta aprobación. Me recuerda un poco a cuando se aprobaron esos futuros en la CME de Ethereum, que se hablaba de que ahora Ethereum pues, sería más poderoso que Bitcoin, y bueno, realmente pues no. Entró dinero a través de estos instrumentos, claro, pero realmente no cambió nada. Así que de todo esto solo espero que no nos roben a balcunas y que siga analizando los ETFs de Bitcoin, que me parece siempre muy, muy interesante lo que tiene que opinar. Así que nada, todo esto sobre el tema de los ETFs de Ethereum. Se pone interesante la cuestión al respecto de cripto. Bien, 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego hablaremos de las ballenas en Bitcoin, hablaremos de qué pasa con los mineros en el halving y hablaremos de los pagos silenciosos. 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin y así os mando un mail los sábados. El sábado pasado hacía una exploración sobre la idea del tabaco, cómo se puso de moda y cómo se puso de moda el dinero fiat. Haciendo una equiparación entre ambos. Si no lo recibiste es porque no estabas suscrito, así que si quieres recibir el siguiente, suscríbete en la página web unpodcastsobitcoin.com y si quieres guardar tu Bitcoin de manera segura, yo recomiendo hacerlo en una Bitbox. Una Bitbox es un aparatito como un USB con unos botoncitos que además no se ven, son muy molones y que te permiten crear todos tus monederos y incluso puedes interactuar entre varios para crear multifirmas y demás. Bueno, todo eso te permite la autocustodia de tu Bitcoin de manera segura, así que si te interesa guardar tu Bitcoin por ti mismo y que no lo tenga otro, pues míratelo de la Bitbox, es de los que más me gustan, funciona genial y sobre todo es muy sencillo de implementar. Así que puedes comprarte uno de estos y demás pijadas para la autocustodia, como placas metálicas y demás, en la descripción del podcast, donde encontrarás un enlace con un descuento. Así que nada, échale un vistazo a eso. Y hablemos de las ballenas en Bitcoin. Pues las ballenas están apilando Bitcoin en serio, por lo visto, de acuerdo a unos datos que encontramos por Glassnode. Estas ballenas, lo que estos datos más bien lo que nos muestran es que las ballenas, después de empezar a vender bastante Bitcoin, conforme el precio de Bitcoin subía y tocaba esos máximos de 70.000, dejaron hace unas pocas semanas de vender y al revés, lo que han empezado a hacer es acumular más Bitcoin mientras el precio estaba, digamos, sin hacer demasiado. Sabemos que el precio llegó a 70 y pico mil, luego bajó a 60.000, incluso creo que por debajo de 60. Durante todo este periodo, las ballenas, digamos, los que más Bitcoin tienen, estuvieron apilando Bitcoin. El tiempo que se han pasado apilando Bitcoin es interesante, pues
es el periodo de acumulación de Bitcoin por parte de las ballenas más largo desde 2016. Es decir, solo en 2016 se produjo una fase de acumulación tan larga como la que se ha producido en mitad del bull run actual. Esta acumulación, que ahora parece que empieza a frenarse, pues conforme el precio de Bitcoin empieza a subir, se deja de acumular por parte de las ballenas, ha durado 109 días, desde finales de enero del 24 hasta hoy, alcanzando un máximo de 80 entidades, o sea, 80 nuevas ballenas, con una tasa de crecimiento de 30 días. Las ballenas están, por tanto, acumulando con fuerza y bueno, empezarán a distribuir conforme el precio de Bitcoin suba. Y es uno de estos indicadores más que nos hablan de cómo pinta el tema de Bitcoin o el mercado de Bitcoin a futuro. Esto unido al tema de la liquidez, que parece que empieza a subir, unido a, bueno, todo lo que estamos viendo en cuanto a problemas regulatorios que podrían venir de cara y que igual ya no vienen de cara, pues sería positivo para lo que podría hacer Bitcoin en los próximos meses, semanas, lo cual sería genial para los mineros. Y es que los mineros, como te puedes imaginar, después del halving último, lo han estado pasando un poco mal, pero la liquidación o la capitulación de estos mineros después del halving ha sido muy menor. No se ha notado especialmente que los mineros hayan quebrado después de este halving. Como sabéis, redujo las recompensas de los mineros a la mitad y en este último ciclo de endurecimiento de la red se va a hacer más difícil minar, lo que quiere decir que ha entrado más hash rate, han entrado más mineros al mercado en este último ciclo de 2 semanas. O sea que básicamente los mineros que cerraron ya han cerrado y ahora están entrando nuevos mineros con máquinas suficientemente eficientes como para ganar dinero. Por lo general, con el precio por encima de 58.000 o así, los mineros son rentables, al menos los mineros más modernos. Entonces, con el precio a casi 70, pues claramente están ganando bastante dinero, lo cual hace que más mineros entren al mercado de la minería. Total, que este halving para los mineros, digamos que ha sido de los más lights. Y cerremos el mañanero de hoy hablando de los silent payments, y es que en estos días en los cuales se persigue la privacidad dentro de Bitcoin, se sigue avanzando dentro de Bitcoin por hacerlo más difícil para cualquiera el tratar de averiguar quién está operando con la blockchain de Bitcoin. Los pagos silenciosos son una tecnología dentro de la blockchain de Bitcoin que podría hacer esta privacidad más fácil para el usuario. Estos silent payments o pagos silenciosos son un tipo de pago que se puede realizar a una dirección y que tú lo único que ves. Bueno, ¿cómo explicar esto? A ver, normalmente lo que pasa es que un usuario que recibe pagos de otro usuario en Bitcoin tiene que darle diferentes direcciones cada vez, ¿no? Lo ideal no es repetir direcciones, pero esto implica que tienes que tener interacciones continuas con aquel que te manda dinero a través de Bitcoin. Así se evita una reutilización de direcciones. Con el tema de los silent payments, lo que puedes hacer es mandar una sola dirección pública, es decir, como si fuese una sola dirección, pero entonces lo que se crearán por parte del que paga serán pagos a otras direcciones que se derivan de esa clave pública única y a través de esa clave única pública se crearán nuevas direcciones, lo cual hará esos pagos invisibles, digamos, para el resto de los analistas de la blockchain, pero no para el que recibe el pago, que lo puede encontrar dentro de la blockchain de Bitcoin y así hacerse con él. Bueno, este tema de los pagos silenciosos elimina, por tanto, esa interacción continua necesaria si quieres no reutilizar direcciones, simplemente compartiendo una dirección de estas silenciosas. Un avance más dentro de lo que es la privacidad de Bitcoin y que bueno, siempre es agradable ver cómo se sigue avanzando en esto. Y es que realmente es un tema difícil de perseguir, teniendo en cuenta que Bitcoin es programable. Pero bueno, veremos cómo acaba la cosa. Cerremos el mañanero de hoy. Interesante. con la necrológica, recordando la muerte en tal día como hoy de Hernando de Soto, quien descubrió el río Mississippi allá por el año 1500 y pico. Este río de increíble importancia para Estados Unidos. Unos dicen que si no fuese por el Mississippi, Estados Unidos no sería lo que es. Fue un descubrimiento en su día muy notable. Como descubrimiento muy notable fue el de Bitcoin.
Después de lo que se descubrió después de descubrir este Mississippi, se empezó a expandir toda la economía americana. Pues después de descubrir Bitcoin, claramente también cambiaron muchas cosas. Así que Hernando de Soto, un gran ejemplo de lo que es descubrir cosas a día de hoy y entonces. Buscadme en Twitter, @alberto_mera, podéis suscribiros a la newsletter y os mando un mail los sábados. Y también podéis comprar Bitcoin a través de Relay, si así queréis. Es la plataforma que más me gusta, es sencilla, rápida y puedes hacer DCA fácilmente. Y luego puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox. Así que nada, mírate todo esto, enlaces y descuentos en la descripción del podcast. Pasad un buen día y a ver qué pasa en Washington.